Vamos por nuestro segundo módulo en este curso de Ciencia Política. Vamos a trabajar sobre algunos temas que son un poquito más específicos y que hacen al análisis institucional. Vamos a trabajar sobre tres ejes vertebradores: democracia representativa, partidos políticos y sistemas electorales. Tres grandes temas que obviamente marcan la agenda del análisis politológico con términos contemporáneos, por lo menos para nuestras democracias. El primer punto requeriría de todo un módulo, pero simplemente es indispensable hacer referencia a cuestiones básicas de la democracia representativa para poder trabajar el tema de partidos y sistemas electorales. Allí, obviamente, hemos elegido en la bibliografía el texto del profesor Bernard Manning, digamos, donde claramente se definen 4 principios del gobierno representativo. Y esos 4 principios se sustentan sobre la idea de un primer análisis histórico donde, por supuesto, que hace vinculación entre el significado de la palabra democracia de la polis ateniense del siglo V a.C. a la idea de la democracia de los modernos, donde allí se sostiene con mucha claridad, tomando a los federalistas norteamericanos, el caso de Madison o el caso de Sieyes, la idea de que la democracia representativa es preferible y mejor a la idea de un gobierno directo, digamos, donde básicamente lo que se aspira es un control de la gobernabilidad a partir de la limitación de las pasiones populares, donde obviamente estamos pensando en un modelo de democracia claramente restringido o censitaria. Ahora, en la evolución de estos conceptos en términos modernos le permiten al profesor Manning establecer 4 principios. Esos 4 principios demuestran con claridad los temas del debate contemporáneo. El primero de ellos es que los gobernantes son electos por los gobernados a intervalos regulares. Es decir, define con claridad la idea de que el mandato finaliza y que por lo tanto quien ejerce el poder lo hace en términos circunstanciales. De alguna manera esto evita la idea de pensar en continuidades excesivas en el ejercicio del poder y en la regularidad de la relación entre quien es electo y quien es justamente quien tiene la posibilidad de elegir. Entonces ese intervalo establece una limitación que además obliga al representante a entender esa limitación y cómo se da esa relación con los gobernados. El segundo principio, tal vez el que genera más polémica, y si estuviésemos en una asamblea universitaria generaría un enorme debate, es que los gobernantes conservan en sus iniciativas un margen de independencia con respecto a los gobernados. Obviamente que allí el punto está en cuál es ese margen de independencia que tienen los gobernantes con respecto a lo que propusieron en las campañas para acceder a ese cargo político. Pero lo que se pone aquí de manifiesto es la idea de que el gobernante tiene que tener, digamos, capacidad para tomar decisiones y que eso lo hace en un contexto muy central que es el de responsable político. El representante es el responsable de esa decisión política y por eso se hace cargo de ella sin tener que consultarle a la ciudadanía en los temas de toma de decisión. Por lo tanto, lo que está haciendo hincapié aquí es el problema de las hipótesis de mandatos imperativos o la idea de avanzar en procedimientos por los cuales los gobernantes están restringidos en la toma de decisiones, inclusive la idea de revocabilidad de los mandatos. Justamente, este principio lo que establece es que el representante tiene que tener esa tranquilidad en el sentido de que puede tomar decisiones y que esas decisiones van a ser reconocidas y que por supuesto va a haber un punto donde serán validadas por la ciudadanía cuando finaliza el mandato. Por eso este segundo punto, que puede generar una enorme discusión alrededor de cualquier mesa de debate político, está vinculado con el tercer principio, que allí establece un vínculo entre gobernantes y gobernados, que es la relación de que la opinión pública debe poder ser construida y expresada sin controles por parte del gobierno. Es decir, hay una diferencia entonces entre lo que es la opinión popular, cuando todos los ciudadanos votamos y consagramos en forma contundente a un gobierno, y la idea de poder expresarnos libremente entre las elecciones. Allí tiene que haber plena libertad para pensar, decir y hacer, y que por supuesto sea parte de un debate que fortalece la idea de una democracia representativa. El cuarto punto hace referencia a que la mejor decisión surge de la deliberación, es decir, la recuperación de los cuerpos legislativos, y que la democracia requiere, como tal, un debate, y ese debate, por supuesto, está sustanciado en la idea de que
la opinión no solamente es de las mayorías relativas, sino de las minorías, y que esas minorías tienen no solamente representación, sino que son parte de la mejor construcción posible y que la decisión tiene que tener siempre deliberación. Y además expresa un punto muy importante, que es el costo de las democracias. Es decir, la democracia tiene un costo, es un funcionamiento de tiempos distinto a cualquier modelo autocrático. Este punto expresa entonces un equilibrio entre la idea de que nosotros entregamos el poder a los gobernantes, pero que hay procesos por los cuales hay controles institucionales que median esa relación. Obviamente, que aquí viene el segundo punto, esa mediación está dada por los partidos políticos. Son los naturales organizadores de las demandas sociales, digamos. Los partidos son, en términos amplios, toda organización que aspira, digamos, a expresar ideas y que aspira al gobierno y que, por lo tanto, son canalizadores de las demandas sociales. Así surgen como quienes demandan frente al Estado la problemática de toda sociedad dinámica, democrática, abierta. Esas funciones de los partidos tan clásicas permiten la estructuración del voto, fomentan la participación ciudadana. Hay un punto central que está vinculado a esta actividad que estamos haciendo hoy. Reclutan dirigentes, forman dirigentes políticos. Por supuesto que diseñan política pública y por supuesto controlan la política pública en el caso de los partidos que no gobiernan. Entonces, los partidos son actores centrales de este escenario y por supuesto que los partidos han cambiado, han evolucionado, tiene que ver con el contexto de la sociedad. Casi toda la bibliografía concuerda la idea de que hay un tránsito muy común y muy estudiado entre lo que son los partidos de notables, de las democracias restringidas del siglo XIX a los partidos de masas a partir de la consagración del sufragio universal. Ese proceso exige la construcción de nuevos liderazgos, que además exigen políticos profesionales, que además exigen maquinarias electorales y organizaciones burocráticas en términos de la continuidad de los procesos políticos, sociales que se dan en la primera mitad del siglo XX y que tienen que ver con partidos políticos populares con fuertes niveles de identificación de los ciudadanos con los partidos. Esa evolución ha llevado a otros modelos de partidos en los cuales la ciudadanía va desafectándose de estas identificaciones con nuevos modelos de ciudadanía y entonces los partidos van cambiando a lo que se conoce en esa definición de Kirchheimer, que son los partidos atrapatodos, los partidos que buscan en esa competencia centrípeta lograr tener reconocimiento social a partir de bajar las propuestas ideológicas, elevar las cuestiones pragmáticas y competir por ese electorado independiente que es el que define la elección y que sin ningún lugar a dudas se van transformando en lo que luego Panebianco denominó los partidos políticos profesionales electorales. Y está claro que esa evolución en el sistema de partidos va vinculado a crisis de representación o de identificación de las personas con los partidos y fundamentalmente con algo que en este módulo vamos a trabajar, que es la fragmentación de la representación social. También en ese recorrido deberíamos citar la idea de los partidos cártel, digamos, los partidos que ya no son tanto agregadores de demanda de la sociedad, sino que son intermediadores entre las necesidades del Estado y lo que la sociedad reclama. La idea de partidos muy vinculados a los recursos estatales, la idea de partidos que alternan en el poder, pero en esa alternancia se garantizan el control de los recursos del Estado y obviamente que son partidos claramente profesionales y que, como dijimos, hacen una intermediación entre las demandas de la sociedad y las necesidades del Estado. Casi diríamos que son partidos que ya no estructuran la demanda, sino que tienen que dar respuestas de la responsabilidad del gobierno y que están muy vinculados obviamente a las situaciones conflictivas de las democracias contemporáneas. Está claro que los partidos pueden ser estudiados y se pueden clasificar los sistemas de partidos y que hay variedad de recursos para hacerlos. En la bibliografía de referencia tienen citados la clásica clasificación de Maurice Duverger y nosotros hemos tomado para este caso la de Giovanni Sartori porque nos parece interesante en términos de valorar no solamente cuántos partidos son importantes en un sistema, sino básicamente cuál es la disparidad ideológica de esos partidos y cuál es el tipo de competencia que se da entre esos partidos.
Allí además, en términos de nuestras problemáticas latinoamericanas, nos resulta muy útil comprender la diferenciación entre sistemas competitivos y no competitivos, como son los sistemas no competitivos de partido único y de partido hegemónico, tan clásico de la experiencia mexicana de 1930 al año 2000, o obviamente las experiencias competitivas que empiezan a transcurrir en la idea de partido predominante, donde las elecciones no generan muchas expectativas alrededor del problema de la alternancia, pero puede haber alternancia, y obviamente las ideas más competitivas como son los sistemas bipartidistas o los sistemas pluralistas. Obviamente, los sistemas bipartidistas típicos de los sistemas presidencialistas, y el caso norteamericano es el emblema de esta condición, y los sistemas pluralistas más típicos de sistemas parlamentarios que pueden ser moderados o polarizados, donde obviamente la diferencia está en la polarización de los extremos del sistema, la problemática de la competencia centrípeta o centrífuga y obviamente el riesgo de los pluralismos polarizados que pueden terminar en sistemas de atomización que son interesantes para pensar también algunos de los problemas contemporáneos de las democracias latinoamericanas. Estos recorridos implican también pensar en la institucionalización del sistema de partidos, cuestión que para el caso de América Latina, como vamos a ver más adelante en el módulo 3, es un tema interesante a pensar acerca de la personalización de los partidos que hoy también impacta sobre los países desarrollados. Está claro que el problema de los partidos es un tema central para comprender como subdisciplina de la ciencia política y que está estrictamente vinculado a nuestro tercer punto de este módulo, que es el diseño de los sistemas electorales. Obviamente que la existencia de un sistema electoral requiere de condiciones, un cuerpo electoral, la existencia de candidatos, reglas para computar los votos y reglas para la distribución de esos cargos. Las elecciones pueden ser directas o pueden ser indirectas. En las elecciones indirectas es obvio que estamos hablando de la elección de electores para que en un colegio electoral o junta electoral se designe, por ejemplo, presidente, como es el caso norteamericano, pero el punto más importante aquí es distinguir si ese sistema electoral garantiza condiciones de competitividad en el sistema, es decir, si las elecciones son competitivas o no son competitivas. Y en el medio de esa condición, lo que estamos denominando como elecciones semicompetitivas, que también son un problema porque allí los gobiernos expresan la idea de que hay libertad para competir, para la presentación de cargos, para hacer oferta en términos de las propuestas políticas, pero en el plano de la realidad se observan problemas vinculados a cierta coerción, a ciertas restricciones, a cierta desvirtuación del resultado electoral, tendientes a producir situaciones de zozobra y que generan baja calidad institucional en esos sistemas electorales. Obviamente que en muchos sistemas el voto puede ser obligatorio o puede ser libre. En el caso de que sea libre, algunos requieren la inscripción previa de las personas para poder sufragar. Tenemos también temas acerca de cómo se presentan las candidaturas. En general, la bibliografía acuerda que las candidaturas son un recurso de los partidos, pero hay otros en los cuales hay mayores niveles de intervención. Argentina y Uruguay serían un ejemplo en eso, al tener por ley primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Obviamente que está claro también el tema del financiamiento y la limitación de la campaña, como se en algunos sistemas, y en ese diseño de sistemas electorales las dos grandes familias. Las familias que tienden a sistemas de mayoría, es decir, cuando un sistema a partir de tener mayoría relativa consagra una mayoría absoluta para pensar en términos de la gobernabilidad, o sistemas y familias electorales que recorren el problema de la proporcionalidad, que es tener una preocupación vinculada a justamente la idea de que todos los partidos tengan un reflejo lo más cercano posible a la cantidad de votos que obtuvo en términos de la cantidad de escaños que ejerce cada uno de estos partidos. Todos estos problemas vinculados al diseño de los sistemas electorales establecen una vocación o una idea acerca de instalar posibilidades de reformas que en muchos casos requieren como reflexión final tener algunas advertencias. Todos los diseños que se establezcan sobre los sistemas electorales se dan en un contexto de diversidad de los sectores sociales, de arraigo de los partidos con la sociedad, del diseño institucional, de la cultura política de un país y que por lo tanto
por supuesto, no siempre tienen el impacto deseado en ese punto. Está claro que hay desafíos actuales para los sistemas electorales, que es garantizar los niveles de participación, garantizar condiciones de transparencia, que son temas muy álgidos en la bibliografía contemporánea, pero básicamente, digamos, ustedes pueden a partir de ahora elegir a partir de todas estas familias cuáles creen que son los mejores diseños institucionales. Les proponemos no fanatizarse ni con las reformas ni con ninguna de estas familias y fundamentalmente ser serios analistas de cuáles son las consecuencias que tienen las reformas de los diseños institucionales sobre el funcionamiento de los partidos, de las votaciones y fundamentalmente de nuestras democracias representativas. Muchas gracias.